MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Enrique Quintana. Enrique, gracias por la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Al contrario, Enrique, oye, te leemos hoy, lo platicamos hace un momento, de hecho, con Pedro Tello, el asunto de que nos vamos a desilusionar. Escribes hoy en El Financiero. A ver, uno piensa, ya para junio, ya se va a acabar y el 15 y todo regresará a la normalidad, pero pues la gente no quiere gastar, la gente tiene miedo y aunado a todo ello, pues vamos viendo cómo cada vez hay un desfile de recortes en proyecciones y que el Banco de México dice que igual y nos caemos -8, pero que Bank of America igual y -10 o más. El escenario pues nada halagüeño y un gobierno que parece sordo ante las necesidades y ante las realidades que pareciera quiere obligar a una realidad a imponerse a sus designios. ¿Cómo lees todo esto, Enrique Quintana? Pues ya escuchabas en los audios previos a este comentario, Luis, lo que decía el presidente. Ahora pues hay que medir el Producto Bruto Espiritual, porque pues ya no le interesa el Producto Interno Bruto. Ese es en el fondo el tema. De acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, ya es irrelevante si caemos 6, 8 o 10%. Si esa variable ya no es importante, ¿para qué instrumentar medidas que vayan a atenuar, a mitigar el impacto de la caída? Y respecto a lo que decías a propósito de que la gente está cauta, pues hay razón para ello. El propio presidente admite que durante esta crisis, durante los meses de abril y mayo, se van a haber perdido 1 millón de empleos. Entonces, esta realidad pues es muy fuerte. La gente tiene incertidumbre respecto a si contará con ingresos en el próximo mes, en los próximos 2 o 3 meses, a lo largo de este año. Y si tengo esa duda, pues mejor guardo mi dinerito, no lo gasto y trato de administrarlo para que me alcance lo más posible, destinándolo fundamentalmente a los bienes básicos, a los bienes indispensables. Entonces, cuando finalmente ya el semáforo deje de estar rojo y pase a estar anaranjado o verde, porque bueno, sigue en rojo según nos acaban de decir en la mayor parte del país, pues cuando eso suceda, de cualquier manera, Luis, no vamos a tener un retorno a la actividad comercial, productiva que teníamos antes. Eso va a tardar muchos meses. De hecho, yo no lo vería, digamos, ya en un nivel razonable en este 2020. Es muy probable que tengamos que esperar hasta algún momento del 2021 para empezar a ver una relativa normalización. Así que no está fácil. El panorama está bastante complicado. Habla el presidente de esta manera de medir ahora la espiritualidad, la felicidad, y que eso del PIB no importa mucho. También lo ha dicho es cuando se ha ido contra los arquitectos, diciendo que pues ¿para qué quieres arquitectos para hacer una casa? ¿Para qué quieres ingenieros para hacer un camino? ¿Y para qué quieres economistas para llevar la economía? Ni que fuera algo tan difícil ni tan complejo. Textualmente lo ha señalado el presidente de la República en varias ocasiones con distintas profesiones y con distintas técnicas. Pero, a ver, ciertamente hay una discusión en el mundo sobre no dejar de medir el PIB, sino tener medidas adicionales. Yo cito por ahí el índice de desarrollo humano. Quizá valdría la pena incorporar un índice más, pero no descartar la importancia que tiene el Producto Interno Bruto, ¿no? Mira, el índice de desarrollo humano es muy útil, pero ¿sabes cuál es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano entre todos? ¿Cuál? Noruega. Okay. Y el nivel del Producto Interno Bruto per cápita de Noruega es también de los más altos del mundo. Es decir, está perfectamente conectado. Hay una relación de causa-efecto entre niveles de crecimiento, producción, productividad, ingreso elevados con satisfacción, bienestar también elevados.
Y los países que tienen el índice de desarrollo humano más bajo son los del África subsahariana. Son varios países como Chad, Níger, y tienen también el nivel de Producto Interno Bruto más por bajo. habitante más bajo. Entonces, yo creo que es una maña del presidente, Luis. Lo que quiere es restarle importancia a una variable que cuando la conozcamos va a dar cuenta de que el segundo trimestre, pero no solo el segundo trimestre, notoriamente este periodo, pero habrá otros, en México será un desastre. En este momento el consenso es que en el trimestre la caída del Producto Interno Bruto va a ser de entre 13 y 15%, algo que nunca habíamos visto, por lo menos quienes, nacimos en los últimos 90 años, porque la única referencia, la única comparación que podemos hacer es la de la Gran Depresión allá en el periodo 1929-1932. Fuera de esa época no habíamos visto una caída como la que se va a presentar. Entonces, creo que esa es la razón realmente por la cual el presidente quiere restarle relevancia a un indicador que va a dar cuenta pues de un desastre en la gestión económica. Pareciera que el PIB también se traduce obviamente en menos ingreso, en menos dinero, pero a veces la gente, y compra mucho este discurso del presidente de la República, diciendo que son números, es algo neoliberal, es algo muy técnico. Aquí lo hemos platicado con muchos especialistas, te lo quisiera preguntar a ti, Enrique Quintana. PIB es chamba también, PIB es posibilidad de generar empleos. Habla el presidente de 1 millón de empleos perdidos, se ve muy conservadora la proyección, de hecho un tanto optimista, y al final estos empleos que se pierden, pues terminan también por tener inversamente proporcional un aumento de pobres en este país. ¿Cómo ves este escenario, el que plantea la CEPAL, el que plantea el Coneval? Unos 10 millones más de pobres en el país, unos 12 millones más de pobres, ya sea pobreza por ingreso o pobreza extrema por ingreso, y que se va a terminar por sentir. Sí, eso va a pasar, Luis, no es magia, es algo relativamente simple, es aritmético. La pérdida del 1 millón de empleos, según el presidente, o del 1.400.000, que fue el estimado que presentó ayer el Banco de México, refiere exclusivamente al empleo formal. Y de todas maneras, es mucha gente. En esta estimación del Banco de México es una caída de 7% en el empleo. Pero en esos datos no está contemplado el empleo informal. Probablemente los informales no pierdan la chamba, simplemente pierdan el ingreso. Es decir, si tienen un puesto en un tianguis, pues van a seguir vendiendo, pero a lo mejor venden 25 o 30 o 50% menos. Y eso para mucha gente es la diferencia entre pues comer 3 veces al día o comer una vez. O no comer. O no comer, en el extremo, en efecto. Entonces, el menor ingreso, la menor actividad económica, no es una cifra etérea, distante, sino se traduce directamente en posibilidades de obtener satisfactores o no. Por esa razón es que es relevante, no es un invento de los neoliberales, sino hasta ahora pues es el indicador más útil que se ha encontrado a nivel mundial para poder medir la capacidad de los países para generar satisfactores. Por eso va a seguir siendo relevante, le guste o no le guste al presidente de la República. Enrique Quintana, te aprecio siempre que nos des luz en todos estos temas. Estamos al habla, si nos permites, Enrique, y cerraría solamente con una pregunta. Me brinca mucho lo que dijo JP Morgan, este riesgo que ya empieza a ser cada vez más latente. Lo digo porque me recuerda lo que pasaba hace 1 año y medio más o menos con el asunto de Pemex. Decíamos, es que puede llegar a perder inversión, es que miren, aquí hay indicadores, puede llegar a perder su grado, etcétera, y pues por ahí vamos. Pero ahora dice JP Morgan, pues refiriéndose al bono soberano, a la deuda mexicana. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, es algo también normal, porque lo que JP Morgan está viendo es que si la economía no crece, no va a haber manera de cobrar más impuestos.
Y si no hay más ingresos del gobierno y los gastos pues no pueden recortarse infinitamente, pues entonces lo que habrá es una insuficiencia de las finanzas públicas, se les dará un infarto a las finanzas públicas. Es conservador JP Morgan porque dice esto eventualmente va a pasar en 2022. Otras encuestas entre manejadores de fondos de inversión señalan que esto es una posibilidad para 2021. Entonces, sí creo que es algo que puede ocurrir, Luis, y que significaría simplemente que nos va a salir más caro conseguir crédito. Es decir, el riesgo país es una medición de vista de otra manera del costo que alguien, una nación, una empresa, un estado tiene que pagar por el financiamiento. Así que, pues sí es una posibilidad bastante plausible. Gracias, Enrique Quintana, director editorial en El Financiero. Te leemos siempre, Enrique. Gracias. Al contrario, gracias, Luis. Excelente día. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.